Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. En esta mañana quiero compartirles un sueño que el Señor me reveló el día de ayer, sábado a las 3 de la mañana. Yo soñé que estaba parada en un lugar, estaba parada de costado, cuando yo vi cómo el sol estaba bajando, el sol ya se iba a ocultar y pero en el sol había una roca del tamaño del sol, pero eso hacía que el sol no ocultara su resplandor, sino que el sol seguía brillando normal. Entonces cuando yo miré eso, yo empecé a danzar, empecé a gritar. En mi corazón había una alegría porque yo decía, Cristo viene, decía, Cristo viene. Y, y enfrente de mí había una persona, un hermano mío, y me empezó a decir, ¿y esa loca qué tiene? Entonces yo seguía gritando y decía, Cristo viene, Cristo viene. Entonces yo corría por las calles y entré a una de las casas, y en la primera casa yo vi que las personas estaban viendo televisión, y yo les empezaba a decir, lo que los profetas profetizaron se ha cumplido. El juicio de Dios ya viene a la tierra. La roca va a caer sobre la tierra. Entonces esas personas que estaban adentro de esa casa no me hacían caso porque estaban distraídas viendo televisión. Algunas sí salían y lo miraban, pero no me hacían caso. Entonces yo corrí a la segunda casa, y en la segunda casa yo pude ver cómo el sol y la roca se convertían en una mujer que estaba embarazada y iba a dar a luz. Entonces yo oí como decían los científicos, decían, eso de la roca es una mentira. Lo que han visto en el telescopio, eso solamente es una basura, decían, no hay ninguna roca. Entonces yo corrí nuevamente por las calles y me fui a otra casa. Entonces en esa casa yo vi cómo la gente estaba preocupada por sacar sus credenciales. Entonces, y yo decía, corran, junten víveres, el juicio de Dios ya viene a la tierra. Entonces esa gente no me hacía caso y yo iba a la cuarta casa. En esa cuarta casa había gente que estaba haciendo 9 días, y yo corría y les decía, corran, el juicio de Dios ya viene. Pero esa gente, cuando yo decía eso, me miraba con menosprecio. Entonces yo fui a la última casa y yo vi que en esa casa estaba un policía muerto, estaba tirado, y el otro estaba lastimado. Y cuando yo pude ver, yo me paré nuevamente y yo pude ver al cielo. Cuando yo vi la roca, ya estaba cayendo, la roca cayó sobre el mar. Entonces cuando la roca cae sobre el mar, la tierra se empezó a hacer pedazos. Se levantó la tierra y se hizo pedazos. Y entonces vino el gran terremoto. Y ahí desperté. Y cuando yo desperté, yo empezaba a llorar. Y yo le decía, Señor, le decía, si tú quieres, yo voy, le decía, yo voy por las casas. Yo le voy a decir a la gente que junte víveres. Yo voy a decir a la gente que tu juicio ya viene sobre la tierra. Le digo, pero una cosa yo no quiero hacer. Le decía, yo no quiero ir donde el pastor, le decía, a contarle el testimonio, porque lo va a subir al internet. Entonces yo estaba dormida, yo estaba acostada, y yo sentí como mi cama se estremeció fuerte, y entonces yo me puse a temblar y me dio mucho miedo. Y yo le dije, sí, Señor, voy a ir y le voy a decir al pastor el mensaje que tú has dado. Hermano, y la interpretación del sueño es esta. La primera casa donde yo entraba, donde yo veía a la gente que estaba viendo televisión, hoy en día el gobierno le ha dicho a la gente que se quede en casa, que no salga. Pero ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? La iglesia está distraída. La iglesia no está buscando de la presencia del Señor. La iglesia se ha olvidado de los juicios del Señor. La iglesia se ha olvidado que el Señor ha dicho que el juicio ya viene a la tierra y que nadie va a detener la mano del Señor. Y la iglesia está dormida y la iglesia no está buscando del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo me pasaba a la segunda casa, yo podía ver
cómo el sol y la piedra se convertían en una mujer que iba a dar a luz. Y como dice en Apocalipsis 12, dice la palabra, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. Cuando yo veía que el sol y la piedra se convertían en una mujer que daba luz, hermanos, cuando una mujer va a dar a luz, da a su hijo con dolores de parto. Hay dolor, viene a dolor a la tierra. ¿Por qué? Por causa del pecado, porque hemos pecado en contra de Dios. Si Dios castigó a Sodoma y Gomorra y trajo juicio, si Dios castigó en los tiempos de Noé y trajo el diluvio, el Señor también va a castigar a esta generación, y vienen dolores, vienen angustias sobre esta tierra por causa del pecado, porque la tierra no se ha arrepentido, porque la iglesia no se ha arrepentido de su pecado, y el Señor va a traer juicio sobre la tierra, y va a haber lloro, y va a haber sufrimiento, y va a haber dolor. Cuando yo entraba a la tercera casa, yo veía que la gente estaba preocupada por sacar sus credenciales. Ya viene el orden, el nuevo orden mundial, donde van a empezar a registrar a las personas. Como dice la palabra del Señor en los tiempos de David, cuando David fue incitado a hacer el censo al pueblo y provocaron a Dios a ira, dice la palabra. Y Dios trajo juicio cuando se hizo el censo. Entonces eso es algo que al Señor no le agrada. Eso es algo que el Señor no está en su palabra que nosotros hagamos. Entonces Dios va a traer juicio por esto también. Y la cuarta casa donde yo entraba era donde las personas estaban haciendo 9 días. Y cuando yo pasaba, la gente me miraba con menosprecio. Eso es, hermano, porque la gente está entretenida en sus tradiciones. La gente está enfocada en las cosas del mundo. Dice la palabra del Señor que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día del juicio. Entonces el Señor está esperando que la gente se arrepienta, porque la gente mira las cosas de Dios con menosprecio, pensando que es una mentira, pensando que esto es un engaño. Pero el Señor, en su infinita misericordia, está llamando a la gente al arrepentimiento, como dice la palabra del Señor. En Apocalipsis 6:12 dice: y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Porque la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La palabra del Señor permanece para siempre, y usted no le puede creer al hombre. Usted, si quiere, no le cree al hombre, pero la palabra del Señor es verdad, y la palabra del Señor se va a cumplir tal y como está escrita. Y en la quinta casa donde yo iba, yo veía como un policía estaba muerto y el otro estaba herido. ¿Por qué? Porque vienen tiempos en el cual al gobierno esto se le va a salir de las manos. La gente va a empezar a correr porque va a tener hambre. La gente va a querer comer, y en su desesperación la gente va a empezar a matar. Va a empezar la gente a robar. Va a empezar la gente a desesperarse porque no van a tener alimento. Por eso, como decía en el sueño, lo que los profetas habían profetizado se ha cumplido. Corran, junten víveres. ¿Por qué? Porque el tiempo del juicio del Señor ya viene a la tierra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que obedecerle al Señor. Tenemos que prepararnos tanto física como espiritualmente. Tenemos que guardar alimentos. Tenemos que llenar nuestra lámpara de aceite. Buscar al Señor. Ya no es tiempo para que la iglesia duerma. Ya no es tiempo para que la iglesia esté cómoda. Es tiempo de buscar la llenura
obra del Espíritu Santo. Es tiempo de que la iglesia vele, de que la iglesia se aliste, de que la iglesia se levante en ayuno y en oración a buscar de la presencia del Señor. Hermanos, este es el sueño que el Señor me mostró. Yo he cumplido con el Señor, yo he dado el mensaje del Señor y dice la palabra que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Que el Señor les bendiga. Amén.